Bueno, siguiendo con nuestro honor a la puntualidad, tenemos una hora para desarrollar esta reunión, este encuentro, este conversatorio, que implementamos ya hace un tiempo en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia, estos encuentros por Meet, que la verdad que nos enriquecen y complementan las actividades que desarrollamos, en este caso particularmente la exposición temporal de los textiles de la colección de José Luis Lorenzo, que se exhibe en nuestras salas durante el mes de junio y seguramente vamos a tener una prolongación durante el mes de julio. Desarrollamos 3 encuentros ya, el primero fue con el artista Blas Aparecido, el segundo con los geniales y divertidísimos Chacho y Janone el miércoles pasado, y ahora con una amiga de la casa, podemos decir, Claudia Mazzola. Quiero agradecer muy especialmente a José Luis Lorenzo, que hizo posible con su generoso préstamo que nosotros podamos exhibir por primera vez en la Estancia Jesuítica de Altagracia este conjunto de textiles maravillosos, logrando un diálogo, ¿no? Este patchwork sin cronologías entre lo antiguo y lo contemporáneo. Hoy Claudia nos va a precisar un poquito más acerca de esas maravillosas mantas que están expuestas en nuestros espacios. Y agradecer también a todo el equipo de nuestro Museo Nacional que hace posible que realicemos estas actividades, a Marta Troncoso, a Eduardo Sabaté, que le pusieron tanto esfuerzo al diseño de montaje de la exhibición, al cuidado de las piezas para su conservación, y a todo el equipo, a Victoria, Sebastián, a todo el área de educación, a todos los compañeros del fin de semana, que hacen que el museo cada vez sea más vivo, más dinámico, más abierto. Así que estamos muy contentos y, por supuesto, yo en calidad de director le agradezco muy especialmente a Claudia Mazzola, que siempre ha sido desde el primer momento, bueno, nos conocemos hace mucho porque hicimos una exposición de textiles en el Museo de Bellas Artes Palacio Ferreira, por allá por el año 2012, y a partir de ese momento siempre tuvimos una muy buena conexión y, y ahora ha prestado todo su conocimiento, su generosidad, su colaboración para poder trasladar las piezas de la colección Lorenzo hasta Altagracia. Así que muy agradecido. Le damos la palabra a Victoria, que va a hacer una presentación, y después tenemos un espacio de preguntas, comentarios, intervenciones. Adelante, Victoria, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esta ya es la tercera la última charla de este ciclo sobre la muestra de la colección de José Luis Lorenzo. Claudia nos acompaña en esta tarde y voy a leer muy brevemente una ínfima parte de su vasto currículum. Ella es psicóloga social, nació en Buenos Aires y aparte es artista textil. Entre el 2003 y 2016 dirigió un proyecto de capacitación textil y recuperación de técnicas tintorias, ejerciendo la dirección artística de la producción textil del grupo Guarmi Sachamanta, Mujeres del Monte, Santiago del Estero, y el Espacio Sumampa, Galería de Arte Textil Buenos Aires. En el 2011 recibió el Gran Premio de Honor del Salón de las Artes Visuales de la disciplina textil argentina, y en el 2001-2002 el primer premio de la Bienal de Tapiz del Museo Siberi de Buenos Aires, Argentina. Pero además ella hace una múltiple actividad de capacitación en diversos lugares, acaba de regresar de Chile, y el mismo día de la muestra que nos conocimos se lo propusimos y ella aceptó, así que muchísimas gracias, Claudia, y bueno, te doy tu lugar. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Gracias a Tomás, amigo de siempre. Gracias a todo el equipazo que está atrás de Tomás, que son unos amorosos en todo sentido. Acá en esta placa hay una cita de un escritor santiagueño que seguramente lo voy a nombrar en el trayecto de esta charla,
Y para que puedan ir entendiendo un poco esta pequeña frasecita, me gustaría leerles de primera mano un fragmento muy cortito de un texto de él, donde él cita lo que les voy a contar. Él dice, paseando llegando al monte santiagueño, ¿no? Y fue torneando una esquina que tropecé de manos a boca con aquello. Digo tropecé, pero en realidad lo que aconteció fue que aquello se me vino encima. Me cortó el paso agresivamente. Era una colcha santiagueña desplegada al sol entre dos estacas. Estaba armada de rojos y amarillos y verdes, en haces y cuchillas y zigzags y masas que resplandecían y coruscaban y crepitaban en esgrimas, disparos, proyecciones y flameos, como dirigiéndose numerosamente al bulto. Aquello era algo así como un malón de color a plena luz. Descubrí, junto a uno de los horcones de un ranchito, una mujer de negro, un manto negro encuadrándole el rostro caoba, las manos cruzadas sobre el vientre, parecía de pronto volver al silencio estéril, la derrota muda de ese paisaje. Pero nada podía detener ahora mi confusa ansiedad, y me desahogué diciéndole, ¡qué lindo! Un resplandor potente rebasó en sus ojos, y la cara caoba se rajó en una sonrisa que dejó al descubierto un carozo blanco. Y se animó el desmañado cruce de sus manos sobre el vientre. Entonces de su boca escarparon estas palabras. Y si viera mi cama es un jardín. Pues que lo había dicho, no necesitaba ya ver su cama. En la espesa penumbra del rancho ocluso estaría reverberando alguna sobrecama palpitante, de colores tan vivos que parecen entrar en movimiento, animarse a la existencia biológica. Este texto, que es muy antiguo, que puede parecer por el léxico que usa casi vetusto, a mí me gustaba, yo lo amo, y me parecía una buena introducción para entrar en este mundo que es el arte de tejer estas mantas en Santiago del Estero. Este arte tiene una larga historia en Santiago. La fuerte presencia popular de todo lo relacionado al textil, en adivinanzas, en coplas, en poesías, que aluden no solo al textil, sino también a instrumentos textiles, a los tintes. Estos tejidos santiagueños que vamos a ir viendo y que muchos han visto quizás en la muestra del museo, no fueron una producción aislada. Junto con la música, las danzas, las creencias de este pueblo santiagueño, formaron parte de un ámbito cotidiano de esa población y de su folclore. Y no nos olvidemos que el folclore santiagueño es uno de los más reconocidos de toda la República Argentina. Vamos a la otra. Por su ubicación, la provincia de Santiago del Estero, entiendo que todos saben dónde está Santiago del Estero, no estamos hablando en el exterior, pero me parece que es interesante citar que es una zona que ha tenido un contacto muy fuerte entre 4 regiones, que son las que le cito a él. Allí, las sierras y los valles subandinos del noroeste, las tierras bajas mesopotámicas del este, las llanuras boscosas del Gran Chaco y las sierras centrales del sur. Desde todas estas zonas llegan a Santiago diversas culturas, diversos pueblos, y cada una de esos ingredientes poblacionales llevan a su vez diferentes miradas y diferentes ingredientes culturales. Por eso cito que este particular emplazamiento geográfico que tiene Santiago marca, casi diría desde tiempos prehispánicos, una condición de mosaico cultural.
y lo vamos a ir viendo a través sobre todo de los diseños. A ese crisol ya existente vamos a tener que sumar en el siglo XVI el ingreso de los españoles, que se asentaron en los bordes del río Dulce, y desde allí comienzan también a trasladarse en distintos pueblos, y que ellos también ingresan una impronta cultural muy fuerte, sumada a también una impronta islámica que tenía que ver con también un tema que vamos a ver más adelante, que fue esta especie de poderío moro en la península ibérica, que también había trasladado otros ingredientes culturales. Todo esto me parece importante porque, si me permiten el término, estas mantas van a ser como una especie de melange entre todos esos ingredientes que se van mezclando. Vamos a la otra, creo. ¿Sí? Bueno, esto es un poco para que tengan idea de lo que es el ámbito de Santiago del Estero, muy árido, muy casi monocromo, diría, con muy poco color. Y la práctica textil en esta zona parece haberse producido siglos antes de la llegada de los españoles. Hay un gran legado incaico. Bueno, en realidad tenemos toda una introducción de la parte incaica que venía del Collasuyo y que viene de Bolivia, y llega y toca parte de La Rioja, Santiago, hasta Mendoza, que es donde llega el supuesto camino inca, tan conocido. Después viene otra etapa en Santiago, que es durante la colonización y la implementación de esta sistematización en serie de los tejidos, que son los obrajes, en esa época colonial. Y posteriormente llegamos a esta etapa, que es la que nos va a interesar mucho, que es la de los siglos XVIII, XIX, que a partir de allí empieza a cambiar el panorama económico de esa provincia, y el arte textil pasa a quedar en una instancia de artesanía, de dominio femenino, muy doméstico. Y de hecho hay un dato muy interesante que a mí me traspasó la doctora Corcuera, que en esa época se hace un censo en la provincia y delata que hay más de 30.000 tejedoras en la provincia, siendo esta la mayor provincia con producción textil de toda la República Argentina. Vamos a la otra. Las piezas son únicas y únicas. No hay una pieza igual a la otra, y vamos a ir viendo por qué. Básicamente, estas piezas que fueron apareciendo en la historia tenían una utilidad, que era hacer colchas de cama o cobijas, como lo llaman ellos en Santiago. Estaban hechas con un hilado muy fino, muy fino, y con, como les decía al inicio, una potencia de color muy importante. Pasemos a la otra. Alrededor de los años 80, 90, más o menos, estas piezas empiezan a ser de gran interés para coleccionistas y anticuarios. Los primeros en llegar a esa zona y entrar en esa línea de descubrimiento, diría, o de nuevo descubrimiento de estas mantas, son Ricardo Paz y Belén Carballo, que en esas décadas llegan a la zona por otros motivos y empiezan a ver, al igual que Canal Feijó, algunas piezas colgadas en el exterior de los ranchos que los asombran, y comienzan a hacer un relevamiento de las piezas que van encontrando en los ranchos, pero al mismo tiempo de establecer un diálogo con las pocas tejedoras que quedaban y algunas que habían sido hijas de grandes tejedoras,
que empiezan como a relatarles y a darles la posibilidad de encontrarles un cierto contexto e historia. ¿Por qué? Porque había muy poca data escrita, salvo Canal Feijó, que se había tomado el trabajo de hablar algo de ello, no mucho. No había demasiado material escrito o histórico puntualmente del tejido. Estas piezas empiezan a ser muy valoradas, no solo en el territorio nacional, sino mucho en Europa, incluso en Estados Unidos. Y la realidad que pasemos a la otra. Estas mantas, lo que tienen de impresionante, digamos, es esta carga identitaria. ¿A qué me refiero con esto? Es que en cada manta lo que se transmite de alguna manera es el sentir y el vibrar de la tejedora. Vamos a ir viendo cómo la tejedora, ante una urdimbre y una decisión de hacer una manta, va tomando muchas decisiones que hacen a la finitud de ese producto. Yo puse estas dos piezas porque me parece que eran las más hegemónicas en realidad. La que tiene fondo rojo es una manta que nos muestra ser portadora de lo cotidiano. Cuando hablo de portadora de lo cotidiano, me refiero, si ustedes se fijan en la parte inferior de la manta, lo que van a ver son sifones. Sifones que aparecieron en esa época como un artefacto novedoso, y que todo nos hace pensar que las tejedoras, todo lo que las asombraba o salía de alguna manera de lo que estaban acostumbradas a hacer, esto pasa mucho en Latinoamérica, en distintas comunidades, enseguida lo incorporan a su telar. Entonces a mí esa pieza con los sifones y algunas botellitas por ahí me parece que trasunda mucho esa idea. Por otro lado, la pieza con fondo negro, que no es tejida, es bordada, después vamos a ver las diferencias, de alguna manera a mí me da la pauta de lo que la tejedora pone como sueños, como anhelos. Nosotros vemos un pato y vemos agua. Hoy día en Santiago del Estero y en esa zona, el agua no existe, no existe para los pobladores, es casi un bien soñado, preciado. Entonces, me parecían que eran dos imágenes, un poquito para introducirlos en lo que implica como medio expresivo el telar para una telera en Santiago del Estero, históricamente, pero en esa época puntualmente. Pasemos a la siguiente. Como les decía, las piezas siempre tienen o se tejían para una situación especial. Muchas de las piezas que han quedado como legado, vamos a ver que tienen una identificación o tienen en algunos casos pequeñas letras que significan un nombre. Pásame la otra, por favor. En otros casos tienen su nombre completo y alguna fecha que ahí está cortada, no sabemos bien si era un año, si era una cifra que tenía que ver con algo. Todas las mantas en esa época se tejían, por eso vuelvo a esto de lo doméstico, ¿no? En situaciones muy puntuales, que podían ser enlaces matrimoniales, para que esa pareja se cubriera de una manta que hiciera que ese matrimonio fuese perfecto. En muchos casos, hijos que se iban del pago, entonces con esa manta, de alguna manera, se llevaban parte de esa familia y de ese pago y de ese monte para mantenerlo vivo en el lugar que fueran a parar. Pásame la otra, por favor. En otros casos aparecen
nombres, pero también ciertos agradecimientos o pedidos o prerrogativas a una virgen. Pásame la otra, por favor. Esto era muy importante en las mantas porque de hecho tenían un destinatario en líneas generales, tenían un destinatario. Vamos al legado iconográfico. ¿De dónde aparecen todos estos dibujos que vemos en las piezas? Pásame la primera. Hay algunos estudios que relacionan mucha de la iconografía que aparece en los tejidos en relación a la cerámica. Básicamente, la cerámica Sunchituyok, yo acá le pongo un elemento, porque si no me parece que era como muy reiterativo. Esta es la imagen del búho, o lo que posteriormente también se llamó personaje de brazos abiertos. Pásame la próxima, porfi, Seba. Y es muy interesante cómo comienzan a aparecer en diferentes tejidos esta especie de estilización o abstracción o esa propia interpretación o mirada. Pásame la otra, por favor. De ese mismo ícono aparecido en las cerámicas de la zona. Cuando hablo de abstracción, estoy hablando de un lenguaje absolutamente intuitivo, como muchísimas de las culturas que ha habido no solo en la América nuestra, sino en África o en Asia, digamos. Es una visión simbólica de lo visto en esas cerámicas. Pásame la otra, Seba, por favor. Vemos cómo van variando, como en algunos casos ese mismo búho va siendo más geométrico. Esto tiene que ver, insisto, y no quiero ser pesada, pero es realmente así, en la visión y la decisión y el gusto de esa tejedora. Es decir, por eso una misma imagen o un mismo legado recepcionado tiene tantas visiones y tanta interpretación diferente. Pásame a la otra, porfi. Otra de las líneas, digamos, de legado de estas mantas a nivel iconográfico de diseño, como les decía, viene directamente de la zona andina. Acá tenemos algunos diseños que son muy, muy conectados a lo andino, que son las rayas, que son el kenko o kinku, que son estos zigzag como laberínticamente entrelazados. Pásame la próxima, porfi. En esta vemos, a mí me interesa mucho esta placa porque tenemos en el lado de la pieza azul casi la estrella de 8 puntas incaica representada con literalidad, digamos, exactamente como es, mientras en la pieza de fondo rojo ya empezamos a ver una reinterpretación y una, yo diría, una no naturalización, sino una ligazón a la naturaleza, porque esa estrella de alguna manera se transforma en algo que podría ser una flor, pero sigue manteniendo esa idea. Me parece muy interesante estos juegos que con determinado legado recibido comienzan a hacer las tejedoras en su telar. Pasamos a la otra. Acá tenemos otro que también, bueno, es el zigzag más abierto, pero también el tema del damero, que bueno, es una imagen muy fuerte en el Imperio Inca, pero acá me parece muy interesante porque casi simplificando el tema del cuadradito, ¿no? Del sistema damero, comienzan a implementar este juego de color, ¿no? Es decir, el damero incaico es un poco aburrido, entre comillas,
y lo toman, pero lo toman a su manera, ¿no? Con esta fuerte cromatía de color. Pasamos a la otra. Hay otra influencia que es muy importante, muy, muy visual en estos tejidos y que muchos de los que han visto estas piezas dicen, ay, pero ¿cómo en Santiago del Estero aparecen flores victorianas o algunos diseños que son tan ajenos a esta cultura? Acá pasaron varias cosas. Por un lado, insisto, para siempre situarnos cronológicamente en esta época donde pasa a ser artesanía y actividad doméstica, estamos hablando de principios del 20, porque ahí suceden varias cosas. La influencia de la llegada del ferrocarril implica, por un lado, la implementación de estaciones y las estaciones, la implementación de pueblos, eso todos lo sabemos. Pero ¿qué es lo interesante que sucede? No es solamente el paso del tren. El tren trajo funcionarios que dirigían ese tema del ferrocarril. Y esos funcionarios, en su mayoría, eran ingleses y en algún caso franceses. Y esa gente que llega a través del manejo del ferrocarril, vienen con su cultura también, vienen con sus moblajes, vienen con sus tapices de sillones e incluso vienen con una cantidad de elementos varios que implican información. Como por ejemplo, todo lo que fue la formación de las escuelas de artes y oficios, que no solo en Santiago del Estero, sino en la zona de Catamarca, La Rioja, en esa época se produce mucho, y que muchas teleras contaron, sobre todo a esta primera camada de Ricardo y Belén, que habían recibido una información y una actividad dentro de esta presencia de estas escuelas, pásame la próxima, de lo que eran los bordados de Petit Point y de Punto Cruz. Acá es donde nace la historia. La realidad es que el bordado de Punto Cruz, que implica todo este manejo de cuadernillos y de imágenes diseñadas en una cuadrícula, a las aprendices y tejedoras de ese momento, no solo les parecen interesantísimos los diseños que ven, los dibujitos que ven, sino que esta cuadrícula les es familiar de alguna manera porque es la interpretación de su urdimbre y su trama. ¿Esto qué implica? Que es muy fácil para ellas traspasar a su medio conocido cualquiera de estos dibujos, el que le guste. Esto a mí me parece muy interesante porque creo que nos habla de la apropiación de alguna manera de un legado recibido y de la recreación de eso recibido y hacerlo propio, ¿no? Por eso el tejido santiagueño es el tejido santiagueño. Nadie piensa que, bueno, que los ingleses, que la... No, no. Todo el mundo reconoce el tejido santiagueño como tal, pero es muy interesante este enamoramiento, les digo yo, porque de alguna manera, al ver esos diseños y ver que son posibles de plasmar en un medio conocido, puedo imaginar que la sensación fue esa, ¿no? De enamoramiento. No me sale otra palabra para definirlo. Pasemos a las próximas. En algunos casos, acá tenemos uno de los diseños en bordado, y vamos a ver en el transcurso de estas mantas que vamos a pasar, cómo van jugando, a mí me gusta esa palabra, porque en muy pocos casos el traspaso es literal. Pásame la otra, Seba, porfa. Vemos cómo, según la telera, según las aptitudes
esa maceta que aparece en algún minuto en esas cuadrículas pasa a ser de diferentes maneras. Pásame otra, por fin. La cambian de posición, le ponen otros ingredientes que acomodan, la mezclan incluso con, en esta primera que está separada por bloques, digamos, le agregan casi una imagen parecida a esa estrella de 8 puntas que apareció antes, ¿no? Es como van implementando a su criterio cómo llevar a la manta o al tejido eso que van viendo. Pásame la otra, porfi. Acá vemos otro de los cuadernillos que a mí me parece muy interesante, porque donde vemos una flor suelta y algo como enlazado, ¿no? Y esto va a dar pie, esto y muchas otras, ¿no? Este es una mínima referencia, pásame la otra, a lo que es muy visual en las mantas, que son las enredaderas, lo llamo yo, que en algunos casos van a ser muy victorianas, del lado derecho mío, no sé cómo lo ven ustedes, y la que tiene más fondo naranja, vemos como esa flor suelta que habíamos visto en la placa anterior, pero unida por determinadas volutas inventadas por la tejedora, porque eso no existe, digamos, pero sí las une de alguna manera, implementa en los bordes unos rombitos que vienen de lo incaico, digamos, pásame la otra. Empiezan a hacer un juego. La negra, bueno, es absolutamente victoriana. Yo creo que ahí hay casi una copia de lo que pudo haber sido un diseño. La roja vemos una cantidad de ingredientes. A mí me parece muy interesante, creo que lo iba a decir más adelante, pero me parece muy interesante la observación de estas mantas, que yo digo que casi son barrocas, porque están cargadas de información, muy cargadas de información. Y yo creo que ahí había un pechito levantado de la tejedora donde decía, yo todo esto lo puedo hacer. Y en vez de dividirlo en 2 o 3 mantas, se jugaba a poner, como diríamos, toda la carne al asador, ¿no? Poner todo lo que veía, todo lo que le gustaba en una sola pieza y con una pericia, digamos, técnica, chapó, maravillosa. Pasemos a la otra, porfi. No me acuerdo cuál es, pero bueno, acá seguimos viendo. También es interesante lo que tiene que ver con la plasmación de esos tejidos, donde a veces se les va al macro, ¿no? Es decir, pequeñas flores que no pueden, o a lo mejor eligen, no lo sé, llevarlas a una dimensión que casi hace la cobertura de toda la pieza. En el caso de la que está a la izquierda, vemos cómo van creciendo estas enredaderas que yo le digo y cada vez se ven como más ricas en los ingredientes. De hecho, si se ve, hay algunas que parecen hasta mariposas posadas en esas ramas. Pasemos a la siguiente, por fin. Bueno, acá también, en esta de la derecha, ven todo lo que pone, esto que les decía, la carne al asador, ¿no? Es decir, pone las flores, pone parte de enredadera, pone 2 moños, todo lo que quiere y demostrando una aptitud técnica casi de un gran muestrario, ¿no? De todo lo que soy capaz de hacer. Pasemos a la otra. Bueno, este es un detalle de la pieza que ven a la izquierda. Pasemos a la otra. Es interesante ver la diversidad, ¿no? Porque las flores, como les decía, ninguna amante es igual a otra porque cada tejedora consigue el resultado que quiere, que busca y a veces el que puede, ¿no? Como en todas las actividades.
Acá hay un conjunto de piezas que a mí me parece muy interesante resaltar, porque tiene que ver con la influencia europea, pero con esta tradición al andaluz que les comentaba al inicio, que es, bueno, el andaluz es el término utilizado para referirse a ese territorio de la península ibérica que estuvo bajo el dominio musulmán tanto tiempo, y que de alguna manera llega a Santiago a través de esos españoles. La doctora Corcuera siempre decía que no hay que ser inocente, que dentro de ese grupo de españoles tan valientes que vinieron y todo, algún moro vendría infiltrado, ¿no? Entonces acá vemos que los diseños se asemejan mucho a lo que podía ser una comunicación más Marruecos, más norte de África. Pásame la otra, porfi. Muy diferentes a lo que estábamos viendo antes, que era esta influencia de los cuadernillos y de las escuelas de oficio, de bordado y demás. Ven que hay mucha iconografía, es muy interesante también porque en la pieza esta de fondo negro también hay unas inclusiones y mezclas de cosas incaicas. Esto me hace acordar, con Tomás hace poquito vimos una muestra que se llamaba Contactos, y me parece que hay piezas que producen en Santiago un poco estos contactos entre culturas, ¿no? También. Pasame la otra, porfi. Bueno, acá incluso les diría que esta Bordeaux hasta extrañamente parece santiagueña, pero lo es. Y bueno, se repite bastante esto que les decía de la influencia musulmana y marroquí, norafricana. Vamos a la próxima. Así como hablamos de gran diversidad en lo que es la iconografía de estas mantas, cuando yo les hablaba de estas decisiones que toma uno frente al telar, primero elige el diseño, es del que se enamora, lo que la trasciende de alguna manera y lo distinto. Pero elegido ese dibujo o ese diseño, la tejedora tiene que saber cómo implementarlo, cómo se puede hacer, de qué manera y qué técnica usar para poder desarrollar ese diseño. Vamos a la siguiente, porfi. Antes de entrar en el tema puntual, quería mostrarles estas dos piezas que tienen que ver con bordados. Los bordados también son parte de este gran cúmulo de piezas encontradas en Santiago, con la diferencia de que son piezas que no tienen tanta influencia europea, ¿sí? Aclaro, quizás es una obviedad, pero me parece que es importante decirlo, que la técnica de bordado es una técnica de ornamento que se hace posteriormente a la manufactura de un textil, sea tejido en telar o sea una tela cualquiera. Es una técnica que va al final, ¿sí? Acá hago una especie de paréntesis, les pido a todos que miren lo que está alrededor de la manta Bordeaux, que es una especie de puntilla, ¿sí? Que en Santiago del Estero se llama rapacejo, y que era una especie de pieza extra tipo galón, con la cual se ornamentaba estas colchas de cama. Les pido que la tengan en cuenta porque después vamos a ver otra cosa que se relaciona y me parece que es interesante que la visualicen. Pasemos a la otra. En el caso de la mayoría de las piezas, como les decía, el bordado se hace posteriormente al tejido o a la manufactura de esa estructura tela. En el caso de la mayoría de las piezas que están en la muestra y que son el gran cúmulo de piezas santiagueñas de esa época, es necesario elegir
una técnica que nos permita dibujar. La técnica que nos permite dibujar es lo que en Santiago se llama baetón, que normalmente conocemos como tapiz. Es una técnica que la trama, todos saben que la urdimbre es como el esqueleto del tejido. La trama es lo que va pasando así, de manera horizontal, y esa trama en el baetón es discontinua. ¿Qué quiere decir? Que para formar el dibujo tenemos que ir haciendo pequeñas tramitas de distintos colores para ir formando ese diseño que buscamos. Esa unión entre esos dos colores se hace, como muestra ahí el diagrama, sobre una misma urdimbre, se van encimando un color, el otro, un color, el otro, así, y dejan como sello esta unión dentada, que es muy característica de los tejidos santiagueños. Hay muchas uniones para hacer tapicería, pero esta es la que eligen ellos y le da una característica especial. Es una técnica muy trabajosa y tenemos que tener en cuenta que estas mantas fueron hechas con hilados hiperfinos, es decir, el tiempo que la tejedora tarda en avanzar es muy, muy largo. Es una técnica que por eso se dejó de hacer durante muchísimo tiempo. Por suerte hoy las tejedoras vuelven a hacerlo, pero tiene esta ventaja que permite dibujar. Y si no nos gusta, podemos borrar, desatar esas tramas y volver a empezar. Esa es la característica del baetón, la más usada para estas. Pásame la otra, porfi. Otra técnica que es muy, muy, muy reconocida en Santiago es lo que se llama el pelo cortado. Esta técnica, que es muy interesante, también de alguna manera viene del legado de los coptos, digamos, de la parte que nos trae musulmana, digamos, los españoles. Es una técnica que Santiago tiene algunas cosas muy maravillosas, que es recepciona un legado y un saber, pero rápidamente le pone una impronta local o personal. La técnica que se usa para esto no es la del nudo, esta es una técnica de nudo, como se hacen las alfombras en distintos lugares, es una técnica de nudo, pero no el más conocido, que es el nudo Jordes, que es el que se usa en Turquía, digamos, en las alfombras turcas, es el nudo copto, que siempre se enlaza para el lado izquierdo, pero ¿qué hacen las santiagueñas? Implementan sobre sus hilos de urdimbre un alambre común, y ese enlace que hacen sobre los hilos de urdimbre va envolviendo ese alambre colocado en esa posición de urdimbre, digamos. ¿Esto qué les permite? Cuando esa calada está terminada y ese enlace o esos nudos están terminados, quita ese alambre y al cortar ese pelo cortado, justamente por eso se llama así, todos quedan del mismo alto. Es decir, ese alambre les marca el alto de ese pelo que va a parecer como un terciopelo al tacto. El tema técnico, tomemos en cuenta que también es una elección de la tejedora, ¿no? Pasemos a la otra. De esa técnica que de alguna manera inventan con el pelo cortado, sin llegar al corte, este final que les contaba, es que se produce el caracolillo, ¿sí? Que es lo que ven aquí abajo, cómo está, es decir, la misma técnica, se pone el alambre, se hace el enlace, pero queda ese rulito sin cortar. Ahora, ¿por qué puse esta pieza? No fue inocentemente. Justamente es una pieza que iría casi contrariamente a lo que es el fulgor de la cosa cromática
de las piezas de Santiago que nosotros conocemos. Pero me pareció muy interesante, hay pocas piezas monocromas. Yo no sé, ojalá que lo vean en la pantalla como lo veo yo. Tiene un trabajo de diseño hecho con esta técnica que es increíble, trabajoso, pero casi imperceptible. Es decir, acá la tejedora, ¿qué elige? Elige poner toda la técnica y toda la dificultad que tiene esa técnica, pero también elige que esté casi como escondido, que uno tenga que acercarse a esa pieza, que tocarla para apreciar de alguna manera todo ese trabajo, ¿no? Toda esa apuesta laboriosa y minuciosa de la técnica. Esta es una pieza para mí soñada, en algún momento va a estar expuesta seguro, la elegirán, pero es fantástica. Pasemos a la próxima, porfi, Seba. Bueno, para ir cerrando toda esta secuencia, nos queda hablar del color. El color que es, como iniciamos esta charla, lo que más impacta en estas piezas. Volviendo a esta cronología donde las piezas aparecen en esta época donde se transforma en doméstico y femenino, donde aparece el ferrocarril, estamos hablando siempre de alrededor de 1920, por ahí, como referencia. Las piezas se componen de dos tipos de tinturas. Por un lado, están los tintes naturales que se usaban antes. Tenemos ahí todo lo que ven en los degradés de rojos y rosados. Es con cochinilla. Santiago del Estero tuvo y tiene todavía cochinilla silvestre que las tejedoras juntan en el verano. La cochinilla es un mini insecto que se cría en los cactus y se hace como una especie de espumita blanca. Eso las tejedoras lo juntan con un palito, lo ponen en un trocito de tela, en un pañuelito, lo anudan de la misma manera que se hacía en el prehispánico y lo tiran al techo de su rancho. Ahí se seca al sol y se transforma en estas piezas que ven sobre la mano de una de ellas, las cuales después se muelen y se ponen en el tinte. Esto que les cuento, que muchos de los rojos que se ven, que es uno de los colores más icónicos en estos tejidos, son y están relacionados con la extracción de la cochinilla en Santiago. Que de hecho podíamos remitirnos a épocas prehispánicas donde se hablaba del oro rojo y que ha tenido historias muy interesantes de las cuales charlaremos en otra oportunidad con piratas y naves inglesas que se llevaban la cochinilla, pero eso es otra historia. Pero en esta época, de principios del siglo XX, aparece la empresa Bayer, la empresa que inventa de alguna manera y nos trae las anilinas químicas y que las tejedoras llaman la lata del águila. Nunca le dijeron anilinas Bayer, siempre es la lata del águila. Y que fue muy interesante porque ahí ellas de alguna manera descubren, por un lado, la potencia que da la anilina, que no es igual a la del tinte natural, mucho más vibrante, más sólida, y por otro lado, la facilidad del teñido. El tinte natural tiene otros procesos mucho más tediosos, más largos. Entonces empiezan como a fusionar. En muchas de las mantas que vemos tenemos ambos ingredientes, parte de colores naturales y parte de estas anilinas que comienzan a aparecer. Pásame a la otra, porfi. Bueno, acá estas dos mantas las puse porque, bueno, más allá de ser hermosísimas, por un lado, eh, por un lado, están estas piezas que
porque uno de los chicos que fue, que no sé si es el mismo Sebastián, que fue a lo que fue la elección de las piezas para esta muestra, citaba con asombro esto del uso de los colores complementarios, ¿no? Y ahí nos reíamos un poco porque esta cosa tan intuitiva, casi que no se puede creer, ¿no? Del manejo de una teoría del color que nunca estudiaron y que nunca supieron y que es absolutamente desde la intuición y desde la elección, se ve mucho en esta pieza de la derecha. Y la otra, porque me remite a esto de lo que son las selecciones de los colores. Yo recuerdo hace muchos años, cuando entré en este tema de las mantas santiagueñas, estaba fichando con una compañera, y yo anotaba, y ella me iba diciendo, y me decía rojo, fucsia chicle, amarillo, naranja, y yo en mi cabeza decía, ¡ay, qué horror! ¡Qué conjunción de colores tan imposible de pensar! Cuando uno abre los ojos y empieza a repetir esos colores y los ve en una manta de estas, cómo están implementados, cómo están balanceados, con qué intensidad aparece uno u otro, se da cuenta que hay un manejo del color absolutamente casi mágico, diría, ¿no? Y ahí pensaba en esta conmoción que producen estas mantas, que la misma que le produjeron a Canal Feijó en ese pequeño texto que les leí, y no podía evitar pensar que hay un efecto que se produce que va más allá de lo físico, de lo que ve el ojo, ¿no? Y que producen una conmoción, una perturbación casi violenta. De hecho, Canal Feijó habla de esta cosa agresiva. Y esa vibración que se produce, Kandinsky decía que ese color llega al alma, ¿no? Y me parece que estas mantas consiguen, de una manera casi mágica, llegar a eso, a lo que Kandinsky en algún momento presenta en lo espiritual y el arte, que es esto, es la conmoción que nos produce ver esa paleta de colores manejada y combinada de esa manera. Bueno, para ir terminando y no cansarlos, voy a hacer referencia a algo que hizo referencia Tomás al inicio. Pásame, por favor, la próxima. Hace algunos años, Tomás Bondón era director del Palacio Ferreira, allá por el 2012, como citó él, exactamente esa era la fecha. Nos abrió las puertas del Palacio Ferreira para un proyecto que tenía varios objetivos. Uno era recuperar el tejido que se iba perdiendo en Santiago, pero otro que para mí era muy importante era volver a encontrar esa motivación del legado dado y de la apropiación de ese legado con elementos propios. El proyecto trabajó con chicas muy jovencitas que se transformaron en grandes teleras hoy, y el ejercicio en ese momento fue el primero que nos unió a Tomás, a José Luis y a mí, porque José Luis ya en ese momento era poseedor de parte de la colección y les facilitó a las chicas una cantidad de fotos de piezas que son las que ven en primer lugar en ambos cuadrantes. Esas son piezas antiguas que pertenecían a la colección y de las cuales estas chicas hicieron lo que yo digo su trabajo de tesis en ese momento, de volver a reencontrarse con ese legado que habían dejado de su propia tradición, en este caso, no de foráneos, pero de una tradición que prácticamente desconocían, incluso en algunos casos le eran ajenas, a las que no habían tenido familiares tejedores,
y reinterpretarlas, ¿no? Ponerle su propio sello. Me pareció interesante cerrar un poco esta historia con ese nuevo comienzo, con tejedoras del siglo XXI, ya no de principios del XX, que vuelven a retomar ese legado. Para finalizar, pasame la última, porfi, me gustaría simplemente decirles que el tejido popular, en el cual forman parte estas mantas, tanto como el canto o el baile, se ejercen, ¿no? Se actúan. Y este arte apela siempre a la memoria, a las narraciones recibidas, a las cuales la imaginación y la vida de la tejedora le va poniendo ingredientes. Por supuesto lo hace dentro de su gusto, como repetí en varias instancias de las charlas. Ese gusto en la tejedora no es producto de la erudición, sino de la vida, de su cotidianeidad. Y según cita Canal Feijó, que me parece interesante si abrí con el cerrar, el tejido no tiene patente, es un hecho vivo, solo una expresión. Muchas gracias, han sido muy amables. A ustedes que me escucharon. Brillante, la verdad, muchísimo dato, muchísima historia, muchísimo trabajo. Bueno, es el momento en el que si alguien tiene una pregunta para hacerte, puede levantar la mano. ¿Ahora o nunca? Ahora. Ahí, David levantó la mano. Hola, buenas noches. Hola. Muchísimas gracias por compartir tus saberes hermosos. Te quería hacer dos consultas. Una, si eran todas mantas o si había algunos aguayos ahí cuando pasaste la parte de cerámica, si había algún aguayo, eran todas mantas. Y la segunda es, si bien dijiste algo, esto de quienes siguen ahora con esta tradición, si hay alguna parte de Santiago donde se destaca más que en otras, digamos, esta tradición, digamos, hoy en día. Perfecto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, te diría que sí, que todas las que mostré son mantas, la mayoría colchas, como dije en un principio. De hecho, muchísimas de ellas poseían este rapacejo. Lo que pasa que en el caso de muchos coleccionistas, como en general, como son puntillas, están rotas o un poco desgastadas, entonces prefieren sacarlos. Por eso los rapacejos en muchos casos han desaparecido de esas mantas, pero sí se ven vestigios en los bordes de que existían. Todas son mantas. El aguayo es más perteneciente al norte nuestro, más lindero a lo que es Bolivia, Perú. Es bastante más chico en su dimensión. Estas vos pensás que son mantas que tienen el tamaño para cama de una plaza, para un catre de una plaza. O sea, estamos hablando de mantas de 1,80 por 1,20 más o menos, 1,40 veces de ancho. Y el aguayo es más chico, siempre tiene otra dimensión. Por otro lado, por suerte, sí, hay muchas tejedoras hoy vigentes en toda la zona de Santiago. Yo he trabajado mucho en la zona sur de Santiago, un poquito lo que linda más cercanamente con Córdoba, pero sí, hay muchos sitios con tejedoras. Yo creo que lo interesante que ha pasado en los últimos años es el reconocimiento a lo que son determinadas piezas que se consideraban de alguna manera artesanía
y que hoy, quizás gracias a este hincapié de coleccionistas y demás, han vuelto a tener un valor estético y han empezado a utilizarse mucho a nivel decorativo, mucho. Y por suerte, digo, en Santiago hay mucho en la zona de Loreto, en la zona de Atamisqui, bueno, en esta zona donde las tejedoras que trabajaron conmigo durante 20 años están a full, y que están en la zona de la Ruta 92, Quimilipaso, yendo para los telares, digamos. Pero sí, sí, por suerte hay mucha movida y mucho interés en esos productos. Entonces, lo que pasaba antes, yo me acuerdo cuando llegué a la zona, las chicas jóvenes me decían, nosotros no queremos tejer porque es una cosa de viejas y no nos da plata. Esta es la realidad. Son poblaciones donde sus posibilidades económicas son muy bajas. Entonces, lo que se ha modificado a través de la recuperación de los tejidos es que esas chicas jóvenes, que ahora tienen sus hijas y sus hijas también empezaron a tejer, incluso los varones empezaron a tejer, hace que no se tengan que ir del pago, porque eso les costaba un montón, era un sacrificio complejo. Entonces hoy trabajan en su lugar, con sus familias, y por suerte ha crecido un montón. Sí, si vas a Santiago vas a encontrar muchas tejedoras y buenas. Muchas No sé si gracias. hay otra. No, a vos. Por mensaje, Ana Ledesma nos pregunta si había carbonillas también y después le doy la palabra a Verónica cuando termines. Sí, por supuesto, las caronillas siguen haciéndolas y hacen unas cosas hermosas. Yo me centré puntualmente en lo que son las colchas o las mantas, como les dicen ahora, porque gran parte de la colección de José Luis, que yo digo materno y la cuido, la mayoría son mantas y las que están de hecho expuestas ahí y incluso en Bangkok, que es la otra muestra que se está haciendo, son mantas de ese estilo, digamos. Pero sí, las caronillas se siguen haciendo y muy bellas. Hay algunas hermosísimas. No sé si hay... Verónica. Buenas noches, Hola. Claudia. Un gusto Placer. realmente. Bueno, un poquito, creo que empezaste a contestar. Mi pregunta tenía que ver con cómo es hoy la transmisión justamente de este arte y de este quehacer de las tejedoras. Si sigue siendo, digamos, una tradición familiar o si de alguna manera hoy se ha sistematizado, cómo es esa dinámica social, ¿no? Mirá, la verdad que eso lo hablo ya con emoción y mucho orgullo. Yo trabajé 22 años en el Monte Santiagueño, hasta el Fíjate 23. si no hay una que no haya estado adentro del frasco. ¿Perdón? Ah, Perdón. y gracias a Dios, y después de muchos años de elaborar el proyecto, el nuestro personal, pero yo digo que esas cosas son muy contagiosas. Lo interesante que ha pasado, para mí lo más importante, es, yo digo que la rueda se volvió a poner en funcionamiento. Antiguamente, no solo en Santiago, sino en cualquier zona de la Argentina, incluso de Latinoamérica, la abuela o la mamá le enseñaba a la niña, apenas aprendía a manejar el uso, a hacer hilados e incluso a tejer. En nuestra queridísima Argentina se fue perdiendo mucho. En Santiago prácticamente se había dejado de tejer. Sí hilaban mucho, pero se había dejado bastante. Y a partir de este redescubrimiento de estas mantas antiguas y del gran interés que aparecía sobre todo fuera de la Argentina de estas mantas, dijimos, ¿por qué no empezar a reactivar eso para que los interesados empiecen a comprar mantas que de alguna manera entran en lo que es la idea en estos últimos años de comercio justo, de productos de lujo? Es decir, el proyecto de las tejedoras ganó
el premio a producto de lujo en Madrid, en una escuela de negocios muy importante, y salió con 5 hoteles y cosas muy, muy diversas como producto de lujo. Hoy el producto de lujo es no solo, ya no es ni el tapado de bisón, ni el Rolex, ni el auto caro, son elementos que tienen toda una historia atrás y como plus tienen un beneficio en una población. Es decir, cambian la vida de alguien o de alguienes. Entonces, lo que se produjo, por suerte y después de mucho trabajo, en este inicio de estas chiquitas que al principio no querían tejer mucho y se empezaron como a entusiasmar, se produjo esto que les decía, el volver a implementar esta rueda donde hoy día, si ustedes visitan Santiago y la Ruta 92, van a ver grandes talleres donde trabajan algunas chicas que empezaron conmigo a los 12 años, pero ellas tienen 30 o 30 y pico y tienen hijos y tienen yernos y tienen maridos que han comprendido que las mujeres trabajan, entonces también aprendieron a tejer y colaboran. Y automáticamente empiezan a enseñarles a esas hijas y a sus nietos. Entonces digo, eso que sucedía antes se volvió a recuperar. Y como es contagioso, ha pasado un poco en toda la provincia. Entonces hay muchas tejedoras, se ha vuelto a implementar esto de la enseñanza familiar. Por eso la escuela que habíamos abierto nosotros en el 2000 se murió de una buena manera, digo, ya no es necesario que vayan a la escuela a aprender, aprenden en sus casas, a tejer, a hilar, a teñir, a todo lo que tiene que ver con el oficio, ¿no? del tejido. Nancy Mármol había levantado. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Hola, encantada. Primero, agradecer por darle voz a algo que estuvo mucho tiempo en silencio, ¿sí? Como casi oculto. Realmente una gran labor y felicitaciones. Primeramente, viendo la antigüedad de las obras, estamos hablando prácticamente, si se habla de 1920, estamos hablando casi de 100 años de antigüedad, ¿no? De algunas de los productos. Hoy por hoy en Argentina está interesada por la prevención, la preservación, la conservación o restauración de las mantas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Sobre todo acá en Argentina, si hay algún ejemplo en Latinoamérica, bienvenido también. Mira, la realidad que esta es una parte quizás un poquito lamentable para mí. Muchísimas de esas piezas, en esta época que yo les citaba al inicio, entre los 80 y los 90, muchas piezas se fueron del país. De hecho, si uno visita el CCB de Santiago, el Centro Cultural del Bicentenario, donde están los 3 museos, el histórico, el de artes y el etnográfico, van a observar que hay pocos tejidos, pocas mantas. Lamentablemente, muchas fugaron al exterior. De lo que yo sé y lo que tiene que ver con mantas que están en colecciones, digamos, como sería el caso de José Luis Lorenzo, sí, bueno, de hecho yo ocupo ese lugar, yo no soy conservadora profesional, digamos, pero sí he aprendido mucho con respecto a los textiles, y sí las mantenemos en estados, es decir, le hacemos muchas cositas. Por un lado, repararlas cuando están muy rotas, y por otro lado, tratar de mantener condiciones de humedad. En el caso de José Luis, puntualmente, están todas con taibe, que es un elemento que se usa mucho en conservación para que no le filtre ni humedad, preservarlo de las polillas, que es una gran amenaza, siempre vigente, y sobre todo en Córdoba, que en verano hace tanto calor. Pero sí, hay mucho sistema de conservación, te diría
en los textiles en general. En Argentina hay muy buenas conservadoras. Los museos han implementado muchas medidas de conservación dentro de lo que se puede a nivel presupuestario, ¿no? Pero la gente en los museos trabaja con muchas ganas y con mucho cuidado. Y yo creo, y esto lo digo desde lo personal, yo tengo un amor especial por los tejidos, no solo los santiagueños, el textil para mí es un elemento muy transmisor de información. Entonces, la realidad que lo único que pretendo, los que tengo yo y los que cuido en otras colecciones, de revisarlos mucho, de cuidarlos mucho. Creo que ahí alguien preguntaba lo de las polillas. El mejor remedio para evitar lo de las polillas es revisar. Es decir, uno no puede tener textiles doblados y guardados y olvidarse de ellos. Hay que abrirlos, hay que revisarlos periódicamente. Eso es lo que hacemos en la colección. Eso creo que es lo fundamental. Evitarles el calor o lugares demasiado hornito eléctrico, que en muchos casos se da. Y por otro lado, tener pequeños ingredientes, no sobre los tejidos, pero sí pequeños ingredientes desde la lavanda y el clavo de olor en pequeñas bolsitas. No sirve la naftalina. Y si tienen colecciones muy grandes, lo ideal es poner estas bombas de desinfección para polillas, qué sé yo, cada 8 o 10 meses, cuando se viene la época brava del verano, y preservarlos de alguna manera. Pero lo importante es estar atenta a los tejidos. Uno no puede tenerlos y olvidarse. Ahí podés estar en un problema serio. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, al contrario. Norma levantó la mano y un segundo, yo voy a hacer abuso de la autoridad que tengo el micrófono y voy a preguntar si has hecho o si se puede hacer algún tipo de periodización dentro de esos diseños. Viste que aparece como esa especie de patrón en forma de buque donde hay una influencia, se establece como una moda y se va perdiendo. Si vos has podido hacer una periodización sobre eso o... ¿Decís histórica de cómo se fue presentando? No, la verdad que no. Y te digo, yo un poco lo que les presento a ustedes es... a mí no me gusta nunca seguir como una línea sola, ¿no? Hay algunos que son fanáticos de la cerámica, porque todo salió de la cerámica. Otros que dicen, no, es la cosa europea. Yo creo que hay un poquito de todo. Y es muy difícil hacer esa periodicidad, porque creo que todo se produjo, es una sensación mía, ¿no? Es como ponerme en la cabeza de esas tejedoras, pero todo fue como tan al unísono, sobre todo esta influencia tan fuerte europea, pero que también venía cargada de una cantidad de cosas, ¿no? De lo musulmán, de lo español, de lo inglés. Yo creo que la excitación, de alguna manera, que recibieron fue tal que fue todo muy vertiginoso. Fue como, pero esto es una hipótesis, digamos, ¿no? Como que todo se fue produciendo así de una manera casi impredecible y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Yo creo que fueron un ciclo de años, que no han sido muchos, esa gran producción que es la que se va encontrando, digamos, y esta que lamentablemente se fue en su mayoría afuera, ¿no? Salvo en colecciones privadas. Bueno, una última breve pregunta de Norma y vamos cerrando con Tomás. La pregunta mía es técnica. ¿Cómo hacían las tejedoras o hacen para que no se note el nudo cuando se corta de la urdiembre? ¿De la urdimbre? Claro. Yo he sido tejedora de Tadar cuando era muy joven. Sí. La urdiembre son los rollos donde va la lana.
Claro, claro. Entonces, en determinado momento hay algún hilo o lana que se corta y hay que hacer un nudo. ¿Cómo hacían para que no se note ese nudo? Lo Porque que pasa, perdón, lo que pasa que en realidad en el baetón, como les explicaba, la trama tapa la urdimbre o la urdiembre, como quieras decirle. Entonces, si a vos se te corta un hilo de urdimbre, es muy fácil taparlo con el hilo de trama, porque vos el hilo de urdimbre nunca se va a ver. Puede ser de color rojo, amarillo, el que se te ocurra, y la urdimbre en esas mantas nunca se ve, ¿sí? Siempre la trama es la que forma el dibujo y es la que tapa el elemento urdimbre. Voy a reiterar los agradecimientos y cerramos el ciclo con esta maravillosa presentación de Claudia Mazzola, tan generosa con todo tu conocimiento y tan clara. Muchas gracias Bueno, me alegro. y lo hemos disfrutado mucho. Gracias a todos